Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea en el horario en que te encuentres. Somos estudiantes de la Universidad Técnica Esmeralda Luis Vargas Torres de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de tercer nivel de la carrera de Comercio Exterior. En este caso vamos a impartir un tema de la Cátedra de Finanzas Públicas, el cual es Sistema de Planificación y Sistema Nacional de Finanzas Públicas, el cual va a ser explicado por Arroyo Gómez Lady, Duque Bermúdez Mirta, Gonzaga Norma, Hurtado Morales Fernanda, Lor Bateoja Marina, Montaño Casierra Melanie, Nevares Ceballos Danya, Ortiz Imbaña Catherine, Palma Ramírez Ana, Rosado Murillo Ariel, Sánchez Saigua Brigitte, Valencia Pérez Amy, Vilcacuno Entrego Yulexi y Vivas Yepes Caro. Bueno, aquí pues primero en el artículo 85 de la Constitución del Ecuador nos define a las políticas públicas como garantías constructivas de los derechos. Bueno, pues el ciclo empieza así. Primero empezamos con una formulación de una alternativa, luego una adoptación o una adopción de unas alternativas en base a las necesidades prioritarias. Luego la ejecución de las alternativas, la evaluación de aquellos resultados y por último el control. Pues aquí también tenemos, ¿qué sistemas integran las herramientas de gobierno público o Sistema Nacional de Información? Pues aquí tenemos que tener que es importante anotar que los sistemas que integran las herramientas de gobierno electrónico tienen la función de facilitar la acción del Estado. Bueno, que aquí vienen siendo las siguientes: el Sistema Nacional Descentralizado de Planificaciones Participativas, Sistema Nacional de Finanzas Públicas, el Sistema Nacional de Compras Públicas y el Sistema de Gobierno a Resultado, que esta es la que involucra todos los sistemas antes mencionados. También tenemos la importancia de las herramientas del gobierno electrónico o Sistema Nacional de Información en el sector público, que esta de aquí es la que cumple la finalidad de administrar honradamente y con apego a la ley el patrimonio público y realizar todo el monitoreo permanente al cumplimiento de los programas económicos que se enfocan prioritariamente en la estabilidad fiscal. Estos son los deberes y responsabilidades que debe de observarse. Hola, mi nombre es Mirta Duque, de tercero de Comercio de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres, y vamos a hablar sobre las disposiciones de planificación y finanzas públicas. 2.1. Objeto del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. En el artículo 120, numeral 6 de la Constitución de la República, expide al Gobierno Orgánico y Planificación y Finanzas Públicas, cuyo objetivo es normar y vincular los sistemas: Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa y el Sistema Nacional de Finanzas Públicas. Regular su funcionamiento en los diferentes niveles del sector público sobre la base del régimen de desarrollo del buen vivir y garantías y derechos constitucionales. Los objetivos del Código Orgánico de Finanzas Públicas son: definir y regular la gestión integrada de finanzas públicas, articular y coordinar la planificación nacional y normar los sistemas de los diferentes niveles de gobierno. 2.2. Lineamientos para el desarrollo. Garantía de los derechos de ciudadanía, personas, comunidades, pueblos y nacionalidades por medio de políticas públicas. Fomentar la participación, identidades y ciudadanía y el control social en la formulación de las políticas públicas, reconociendo derechos. Aportar a la construcción de un sistema económico-social solidario y sostenible que reconozca las diferentes formas de producción y trabajo. Promover el equilibrio territorial en el marco de la unidad del Estado. 2.3. Ámbito de competencia del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Se someterán a este código las entidades, instituciones y organismos comprendidos en los artículos 225, 297 y 315 de la Constitución de la República. Se respetará la facultad de gestión autónoma
de orden político, administrativo, económico, financiero y presupuestario de la Constitución de la República o las leyes se establezcan para las instituciones del sector público. Las instituciones de gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados aplicarán las siguientes normas. Dirección de la política pública ejercido por el gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados y los procesos e instrumentos de planificación participativa. La coordinación de los procesos de planificación de desarrollo y de ordenamiento territorial en todos los niveles de gobierno. La coordinación de las instancias de participación definidas en la Constitución de la República y la ley. La coordinación de los procesos, la planificación con las demás funciones del Estado, la seguridad social, la banca pública y las empresas públicas, con el objeto de participar su vinculación en el Plan Nacional de Desarrollo. Muchas gracias. Políticas públicas y el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa. La definición de política pública. La posición o curso de acción seleccionado por el gobierno para orientar las decisiones respecto a una necesidad o situación de interés público. Las principales fuentes de expresión de política pública son la Constitución de la República, los códigos, las leyes, el Plan Nacional de Desarrollo, los pronunciamientos oficiales. La definición de política pública nacional le corresponde a la función ejecutiva dentro del ámbito de sus competencias. Los actores para la formulación y ejecución de las políticas públicas formulan y ejecutan políticas planes sectoriales, y entre ellos están los ministerios coordinadores, los ministerios, las secretarías, los consejos sectoriales de políticas. Dentro de estos también tenemos los gobiernos autónomos descentralizados. Estos formulan y ejecutarán políticas locales para la gestión del territorio en el ámbito de sus competencias, las mismas que serán incorporadas en planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Articulación de las políticas públicas. En los procesos de formulación y ejecución de las políticas públicas se deben establecer los mecanismos necesarios para lograr concertación, coordinación y complementariedad entre los diferentes niveles de gobiernos existentes. La competencia para la elaboración de instructivos metodológicos es la CENAPLES, que elabora instructivos metodológicos para realizar la formulación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas y sectoriales. Tenemos lo que es la formulación más monitoreo más evaluación, que nos da igual a CENAPLES, que es la elaboración de instructivos. ¿Qué es el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa? Los principios y objetivos del sistema. La definición. Es el conjunto de procesos, entidades e instrumentos que permiten la interacción de los diferentes actores sociales e institucionales para organizar y coordinar la planificación del desarrollo en todos los niveles de gobiernos. Los principios del sistema son la obligatoriedad, universalidad, solidaridad, progresividad, descentralización, desconcentración, participación, deliberación, solidaridad, pluralismo, equidad, transparencia, rendición de cuentas y el control social. Sus objetivos son contribuir a través de las políticas del cumplimiento de los derechos constitucionales, orientar la gestión pública hacia el logro de los resultados con impactos tangibles e intangibles, generar mecanismos a instancias de coordinación de planificación en todos los niveles de gobierno. Las principales funciones son dictar lineamientos y políticas que orienten y consoliden el sistema, conocer y aprobar el Plan Nacional de Desarrollo propuesto del Presidente de la República, conocer los resultados de evaluación anual del Plan Nacional de Desarrollo, establecer correctivos para optimizar el logro de los objetivos del Plan Nacional del Desarrollo. Consejo Nacional de Planificación. Es el organismo superior del Sistema Nacional de Planificación Participativa, tiene personería jurídica de derecho público, responde a principios constitucionales de equidad, plurinacionalidad, interculturalidad y garantía de derechos.
en el marco del régimen del buen vivir y del régimen del desarrollo. El Consejo Nacional de Planificación está conformado por el presidente de la República, 4 representantes de los gobiernos autónomos, descentralizados elegidos a través de los colegios electorales, 7 delegados de la función ejecutiva, designados por el presidente de la República, el secretario nacional de Planificación, 4 representantes de la sociedad civil elegidos de acuerdo con la ley, la presidenta o el presidente del Consejo de Educación Superior, entidades del sistema. El Consejo Nacional de Planificación son la planificación participativa, los gobiernos autónomos descentralizados, la Secretaría Técnica del Sistema, el Consejo Electoral Sectorial de Política Pública, instancias de participación ciudadana, el Consejo Nacional de Igualdad, el Consejo de Planificación GAT, el Consejo Nacional de Planificación y el Gobierno Central. Instrumentos del sistema. Generalidades. La planificación tiene carácter oficial público. Se administra en función de las necesidades de las SEMPLADES, estableciendo mecanismos para el manejo de la información y para la planificación. Esta define los lineamientos para la administración, levantamiento y procesamiento de la información para todas las entidades que conforman el sistema. Dentro del Sistema Nacional de Información tenemos que es un conjunto organizado de elementos que permiten la interacción de actores con el objeto de acceder, recoger, almacenar y transformar datos en información, pero esta información debe ser relevante para la planificación del desarrollo y las finanzas públicas. Plan Nacional de Desarrollo, formulación y aprobación del plan. Seguimiento de este plan. Lo podemos encontrar en el artículo 34 del Código Orgánico de la Planificación y Finanzas Públicas. Este plan es la máxima directriz política y administrativa para el diseño y aplicación pública y todos los instrumentos dentro del ámbito definido en este código. Su observancia es obligatoria para el sector público e indicativa para los demás sectores. En este plan se articula la acción pública de corto, mediano y largo plazo, en el marco del régimen del desarrollo y el régimen del buen vivir, previsto en la Constitución de la República Nacional de nuestro país, Ecuador. ¿Quiénes sujetan este plan? Pues bien, son las acciones, que nos referimos a programas y proyectos públicos, el endeudamiento público, que este corresponde a la cooperación internacional. La programación, ¿a qué corresponde esta? Pues a la formulación, a la aprobación, a la ejecución del PGE, al presupuesto de la banca pública y a las empresas públicas o de nivel nacional. También a los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados y empresas públicas que se sujetan a sus propios planes, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. Bueno, las políticas a largo plazo. El Plan Nacional de Desarrollo deberá incorporar acuerdos nacionales de política de largo plazo que se hayan establecido, pero mediante una consulta popular. Nos preguntamos, ¿cuáles son estos planes nacionales de largo plazo? Pues bien, los contextos históricos, el plan plurianual de las inversiones, la visión de largo plazo y las perspectivas de mediano plazo, las políticas de gobierno, las estrategias, las metas, los indicadores de estos cumplimientos, los lineamientos de planificación territorial e instrumentos complementarios. También tenemos los criterios de asignación de recursos y de las inversiones públicas. Este plan a largo plazo tiene políticas de formulación, aprobación del plan, seguimiento del Plan Nacional de Desarrollo y lineamientos para el desarrollo. Dentro de la formulación tenemos: será formulado por las SEMPLADES para un periodo de 4 años, en correspondencia con el programa del gobierno.
de Presidente de la República y se considera objetivos generales de los planes de otras funciones del Estado. Bueno, la aprobación del plan. En el primer año del gobierno del presidente, deberá presentar su Plan Nacional de Desarrollo al Consejo Nacional de Planificación y es el que lo va a aprobar. Mientras no sea aprobado, no se podrá procesar la programación presupuestaria cuatrianual. Si no es aprobado en 90 días, entrará en una vigencia por mandato de esta ley. Bueno, también tenemos el seguimiento del Plan Nacional de Desarrollo. También es por la SEMPLADES y esta coordinará los mecanismos de seguimiento y evaluación del Plan Nacional de Desarrollo. El informe anual será aprobado por el Presidente de la República. También tenemos los lineamientos para el desarrollo. Será por el Consejo Nacional de Planificación. Lo aprobará mediante lineamientos y políticas que orientan al Sistema Nacional de Desarrollo y estos mismos serán presentados por las SEMPLADES. Contenido de los planes del desarrollo territorial. Los planes de desarrollo son las directrices principales de los gobiernos autónomos, descentralizados, respecto a las decisiones estratégicas de desarrollo en el territorio. Su visión será de largo plazo y serán implementados a través del ejercicio de sus competencias, a través de la Constitución de la República y de sus leyes. Tenemos diagnóstico, propuesta y modelo de gestión. Dentro del diagnóstico tenemos proyectos existentes, revelaciones del territorio, inquietudes y desequilibrios socioeconómicos y oportunidades. Dentro de las propuestas tenemos visión de mediano y largo plazo. También tenemos objetivos, políticas, estrategias, resultados y metas destacadas y deseadas. También tenemos el modelo de gestión. Esto es un cronograma estimado y presupuestos. Datos específicos de los programas y proyectos. Responsables de la ejecución del sistema. Planes de ordenamiento territorial. Son los instrumentos de la planificación del desarrollo que tienen por objeto el ordenar, compatibilizar y armonizar las decisiones estratégicas de desarrollo respecto a los asentamientos humanos, actividades económicas, productivas y el manejo de los recursos naturales. Tenemos también la formulación participativa y aprobación, vigencia, seguimiento al plan y cumplimiento de metas. Tenemos la formulación participativa, que son los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos descentralizados. Se formulan y actualizarán con la participación ciudadana, para lo cual se aplicarán mecanismos participativos establecidos en la Constitución de la República y la ley. Seguimiento y evaluación a los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial. Se deberá realizar un monitoreo periódico de las metas propuestas en sus planes y evaluar su cumplimiento para establecer los correctivos o modificaciones que lo requieran. Instrumentos complementarios y planes institucionales. Estos instrumentos complementarios son la programación presupuestaria cuatrianual y los presupuestos de las entidades públicas. Las estrategias del territorio nacional, estas orientan las decisiones de planificación territorial definidas por el gobierno central y por los gobiernos autónomos descentralizados. También tenemos los planes institucionales. Estos se deben reportar a las SEMPLADES y se alinean a las competencias institucionales y al Plan Nacional de Desarrollo, a los programas y a los proyectos. Hola, mucho gusto, soy Marina Lorbatioja y hoy les vengo a hablar sobre el capítulo 5 de la inversión pública y sus instrumentos. Tema a exponer: inversión pública y su viabilidad. 2. Planes de inversión, temporalidad de los planes y expresión financiera. 3. Priorización de los planes y programas de inversión.
4. Banco de proyecto. Y por último, la planificación de la cooperación internacional no reembolsable. Inversión pública y su viabilidad. ¿Qué es la inversión pública? Es el conjunto de ingresos o transacciones que se realizan con los recursos públicos para mantener o incrementar la riqueza y la capacidad social. Los ejecutores de los proyectos y programas de la inversión pública deberán disponer de la evaluación de la viabilidad y los estudios que lo sustenten. Priorización de los planes y programas de inversión. En las EMPLAES formulan los proyectos y programas de inversión. En priorizados consta en el presupuesto anual de inversión y en el presupuesto general del Estado. En el Plan Nacional de Desarrollo es la programación presupuestaria cuatrianual y los procedimientos y requisitos que se establecen en el reglamento del Código. Priorización de las entidades que no forman parte del presupuesto general del Estado, así como las universidades y escuelas politécnicas. Empresas públicas a través de sus respectivos directores, universidades, escuelas politécnicas, seguridad nacional por parte de su máxima autoridad y por último los gobiernos autónomos por parte de su máxima autoridad de acuerdo a la Constitución de la República y ley. Hola, mi nombre es Melanie Montaño y yo les voy a hablar sobre el SINFI, que significa Sistema Nacional de las Finanzas Públicas. Prácticamente este sistema comprende el conjunto de normas, políticas, instrumentos, lo que son procesos, actividades y registros y también operaciones que las entidades y organismos del sector público deben de realizar con el objeto de gestionar de forma programada los ingresos y gastos del financiamiento público, que estos van sujetos al Plan Nacional de Desarrollo y políticas públicas que estaban establecidas por la ley. Eso es lo que significa el Sistema Nacional SINFI. Prácticamente agrupa un conjunto de normas, instrumentos, procesos que deben de realizar, que van obviamente, deben ser realizadas por el sector público, obviamente con el objetivo de gestionar ya de formas programadas lo que son los ingresos y gastos. Luego también tenemos algunos componentes que abarca el Sistema Nacional de las Finanzas Públicas, conocido como el SINFI. Bueno, dentro de este podemos encontrar algunos componentes que son tesorería, también encontramos lo que es la contabilidad gubernamental, lo que es el endeudamiento público, política y programación fiscal, también tenemos lo que es el presupuesto y por último tenemos los que son los ingresos. Esos son unos de los componentes que abarca el SINFI. Luego también tenemos aquellos que forman parte del SINFI de acuerdo a la Constitución de la República. Tenemos el artículo 225 donde habla que el sector público debe de comprender los organismos y dependencias de la función ejecutiva, legislativa, judicial y aquellos que también electoral y transparencia del control social. Aparte que también habla sobre las entidades y del régimen autónomo descentralizado y sobre los organismos y entidades que están creados por la Constitución o por la ley. Luego tenemos el artículo 297 donde dice que todo programa financiado con recursos podrán tener objetivos, metas y un plazo determinados para ahí ser evaluados. Y por último, el artículo 315 que tenemos las empresas públicas para la gestión de algunos sectores estratégicos de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas. Estos son algunos de los artículos que forman parte del SINFI. Bueno, también tenemos lo que es la rectoría del SINFI y algunos objetivos y principios del SINFI que estaremos hablando más adelante. Prácticamente la rectoría del SINFI les corresponde al presidente de la República, que va a corresponder o a ejercer a través del ministerio a cargo de las finanzas públicas, que será entre el rector del SINFI. Vamos a hablar sobre algunos objetivos y principios que tiene el SINFI, que son algunos. Dentro de los más destacados podemos encontrar sobre los objetivos es la sostenibilidad, estabilidad y consistencia de la gestión de las finanzas públicas.
también tiene que la efectividad de la recaudación de los ingresos públicos, la gestión por resultados eficaces y que sea sumamente eficiente, y la efectividad y manejo integrado de la liquidez de los recursos del sector público. Estos son algunos de los objetivos del SINFI, porque obviamente son muchos que abarcan en el SINFI. Y dentro de los principios que podemos encontrar son la sostenibilidad, la legalidad, universalidad y unidad, la oportunidad y efectividad, la desconcentración y descentralización operativas, la participación, flexibilidad y transparencia sobre todo. Esos también son algunos de los principios, porque también abarca muchos principios del SINFI, no son los únicos que tiene. Bueno, luego también tenemos algunos deberes y atribuciones del SINFI. Prácticamente son 12 deberes y atribuciones que tiene el SINFI. Bueno, para resumir uno de los cuantos atribuciones y deberes que tiene el SINFI, tenemos el sexto, que nos dice que debe de dictar normas, manuales, instructivos, directrices, clasificadores, catálogos, glosarios y otros instrumentos de cumplimientos que deben de ser obligatorios por parte del sector público para el funcionamiento del SINFI. Luego tenemos el séptimo, que nos dice que organizar el SINFI y la gestión financiera de los organismos, entidades y dependencias del sector público para lograr efectividad en la asignación y utilización de los recursos públicos. También tenemos el 10, que dice que debe de aumentar y rebajar los ingresos y gastos que modifiquen los niveles fijados en el presupuesto general del Estado. Y también tenemos el 12, por último, que dice participar y asesorar en la elaboración de proyectos de ley y decretos que tengan incidencia en los recursos del sector público. Esos son algunos de los deberes y atribuciones que tiene el SINFI. Luego también tenemos lo que es el concepto de recursos públicos. Para algo breve, prácticamente en los recursos públicos, lo dicho en el artículo 13, en la ley de la Contraloría General del Estado, resalta un punto muy importante donde dice que todos los bienes, fondos, títulos, lo que son acciones, participaciones, activos, rentas, utilidades, excedentes, subvenciones y todos los derechos que pertenecen al Estado y a sus instituciones, sea cual fuera la fuente de la que procedan, inclusive lo que es los préstamos, donaciones y entregas que a cualquier otro título realicen a favor del Estado o de sus instituciones personales, ya sea una persona natural o jurídica o organismo nacional o internacionales. Luego también vamos a hablar sobre lo que es el presupuesto general del Estado y cómo se clasifican los ingresos y egresos. Prácticamente el presupuesto general del Estado es el instrumento de la determinación y gestión de los ingresos y egresos de toda entidad que constituyen las diferentes funciones del Estado. Es decir, que prácticamente el presupuesto general del Estado, los ingresos y egresos que son pertenecientes a la seguridad social, a la banca pública, a las empresas públicas y los gobiernos autónomos descentralizados, prácticamente todo esto consideran parte del presupuesto general del Estado. ¿Cómo se clasifican los ingresos y egresos? Dentro de este podemos encontrar que los ingresos se clasifican permanentes y no permanentes, de igual manera que los egresos, que se clasifican permanentes y no permanentes. Los permanentes en los ingresos dice que son los ingresos de recursos públicos que el Estado recibe en forma continua, periódica y previsible. En cambio, en los egresos, lo que es permanente, aquí dice que son los egresos de recursos públicos que el Estado efectúa de carácter operativo, que requieren pertenecientes permanentes y permiten la provisión continua de bienes y servicios. Los no permanentes en los ingresos son aquellos ingresos de recursos públicos que el Estado recibe de manera temporal por un... Por fin me voy a descansar después de tantas clases. Bueno, con gusto. ¿En qué te puedo ayudar, compañera? Este comprende el análisis, seguimiento y evaluación de la política fiscal
las variables fiscales y la programación fiscal, plurianual y anual. Esto con la finalidad de alertar oportunamente sobre los impactos fiscales para sustentar las elecciones económicas y administrativas, así como también fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas. Esta política fiscal previamente es dictada por el presidente de la República en los campos de ingresos, de gastos, financiamiento, activos, pasivos, patrimonio del sector público no financiero, que va a propender al cumplimiento del Plan Nacional del Desarrollo de los Objetivos del SIN. Esta programación presupuestaria cuatrianual y referencial va a servir para otros presupuestos del sector público. Claro, también se cuenta como componente al Instituto del IES, porque está creado por la ley. Claro, también el ingreso reasignado por la ley cuenta como un componente del presupuesto. Sí, y no te olvides también de que la transparencia también cuenta como uno de estos principios del presupuesto. También está la estabilidad, la plurianualidad, el equilibrio, la flexibilidad con la que se cuenta. Claro, claro. Y también los organismos del sector público atentan con estas etapas. Sí, estas etapas son programación, formulación, seguidamente de la aprobación, de la ejecución, todo como tiene que ser evaluado y seguido. Esa es la siguiente etapa. Y por último tenemos la etapa de clausura y lógicamente se realiza la liquidación presupuestaria. Componentes del presupuesto general del Estado. PGE, tenemos el gobierno central, organismos de control y regulación e instituciones autónomas. Tenemos las instituciones de seguridad social creadas por ley, ingresos preasignados por ley. Principios presupuestarios, tenemos la universalidad, totalidad de ingresos menos gastos, unidad, un solo esquema estandarizado, programación, asignación igual a objetivos, equilibrio y estabilidad, metas anuales, plurianualidad, metas a medio plazo, eficiencia, uso racional de recursos del Estado, eficacia, sistema organizado de trabajo, transparencia, acceso fácil de información y flexibilidad, capacidad de adaptación al cambio. Etapas del ciclo presupuestario. El ciclo presupuestario es ese cumplimiento obligatorio para todas las entidades y organismos del sector público y comprende las siguientes etapas: programación, formulación, aprobación, ejecución, evaluación y seguimiento, clausura y liquidación presupuestaria. Esto con la finalidad de asegurar una adecuada coordinación de procesos institucionales en todas las fases del ciclo presupuestario. El ente rector de las finanzas públicas emitirá lineamientos a todas las entidades del sector público, excepto los gobiernos autónomos descentralizados. Programación presupuestaria. Fase del ciclo presupuestario en el que, sobre la base de los objetivos determinados en la planificación y las disponibilidades presupuestarias coherentes con el escenario fiscal esperado, se definen los programas, proyectos y actividades a incorporar en el presupuesto, con la identificación de las metas, los recursos necesarios, los impactos y resultados esperados de su entrega a la sociedad y los plazos para su ejecución. Datos a considerar. Programación cuatrianual. Definición de los límites máximos de los recursos a certificar y comprometer para las entidades y organismos que conforman el presupuesto general del Estado. Las entidades que conforman el presupuesto general del Estado, sobre la base de estos límites, podrán otorgar certificación y establecer compromisos financieros plurianuales. Las entidades que se encuentran fuera del PGE, los límites plurianuales se establecerán con base a los supuestos de transparencia, asignaciones y otros que se establezcan en el PGE y en la reglamentación del Código de Planificación y Finanzas Públicas.
La programación de los presupuestos se hará sobre la base de lo previsto en el Plan Nacional de Desarrollo, las directrices presupuestarias y la planificación institucional. Programación presupuestaria cuatrianual. Esta contiene la elaboración de distintos escenarios en el medio y corto plazo a fin de determinar las políticas presupuestarias por ser aplicadas en el ejercicio fiscal. Escenarios macroeconómicos cuatrianuales. Los escenarios macroeconómicos cuatrianuales son aquellos que se construyen para un periodo de 4 años en el que se toma como referencia el año 1, el mismo que servirá de base para la construcción y determinación de políticas presupuestarias para la programación anual presupuestaria. Escenario presupuestario cuatrianual. Sobre la base del escenario de programación macroeconómico se elabora el escenario presupuestario cuatrianual para un horizonte de 4 años. Lo elaborará el organismo rector de las finanzas públicas. Escenario presupuestario cuatrianual. Aquí encontramos los ingresos, recaudación y captación, gastos corriente e inversión pública. Encontramos también los ingresos y los gastos. En la parte encontramos las políticas mejoras de la ADM, reformas legales, las políticas específicas, compromisos de gastos y nuevos programas GOV, límites de endeudamiento déficit y requerimientos de financiamiento superávit. Soy Ana Palma, les voy a hablar un poco sobre la programación cuatrianual institucional, la cual las instituciones mantendrán una previsión cuatrianual, o sea, de 4 años, actualizada de los requerimientos de los programas, proyectos y actividades relacionadas con la misión y visión institucional. La programación presupuestaria institucional es el plan operativo anual, el cual será anexo entre los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo, y definido en los diferentes programas incorporados en el presupuesto, que nos permite medir los resultados en un periodo de 4 años. En las categorías programáticas tenemos lo que es el programa, el proyecto y la actividad. El proyecto nos dice que es el conjunto de productos, el cual está vinculado a una categoría del plan y corresponde a la misión institucional. Es la categoría presupuestaria de mayor nivel, el cual está ligado a una administrativa de la institución. El proyecto es la categoría programática que expresa la creación o mejora de un bien de capital o el bien o inversión real y la mejora de la inversión social, o sea, el capital humano. Las acciones de administración de la unidad productiva que ejecuta el proyecto forman parte del costo total de la inversión. En la actividad tenemos que es la categoría programática de menor nivel y su producción puede ser terminal. Está ligada a un programa o proyecto. Genera producción y provisión terminal y debe estar ligada a la unidad administrativa de la que se deriva el programa o el proyecto. Formulación presupuestaria. Es la fase del ciclo presupuestario que consta en la elaboración de las proformas que expresan los resultados de la programación presupuestaria, bajo una presentación estandarizada según los catálogos y clasificadores presupuestarios, con el objeto de facilitar su expresión, posibilitar su fácil manejo, su comprensión y permitir la agregación y consolidación. La universabilidad de los recursos. Los recursos que por cualquier concepto obtengan, recauden o reciban las entidades y organismos que conforman el presupuesto general del Estado son recursos públicos, por lo que su uso no podrá ser determinado directamente por aquellas entidades u organismos. Se exceptúan los recursos fiscales generados por las instituciones, los mismos tendrán una reglamentación específica. Las preasignaciones constitucionales deben constar cada año de manera obligatoria como asignaciones de gasto del presupuesto general del Estado. El Estado garantizará la oportuna entrega de las asignaciones específicas e ingresos permanentes y no permanentes para los gobiernos autónomos descentralizados. En el ente rector de las finanzas públicas, en caso de fuerza mayor, podrá anticipar las transferencias a los gobiernos autónomos dentro del mismo ejercicio fiscal. En la proforma del presupuesto general del Estado consta como anexo los justificativos de ingresos y gastos, así como las estimaciones de gasto tributario, subsidios, preasignaciones, pasivos, contingentes, gastos para cierre de brechas de equidad, entre otros. Formulación de proformas institucionales. Cada entidad u organismo sujeto al presupuesto general del Estado formularán la proforma institucional en la que se incluirán todos los egresos necesarios para su gestión.
En los programas y proyectos de inversión se incluirán en la plataforma institucional todos los programas y proyectos de inversión que hubieran sido incorporados en el Plan Anual de Inversión o que hubieran obtenido la prioridad de la Secretaría Técnica del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa durante la ejecución presupuestaria. Dichas proformas tienen que elaborarse de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo, la programación fiscal y las directrices presupuestarias. También tenemos que considerar que las proformas presupuestarias de las empresas públicas, gobiernos autónomos, descentralizados, banca pública y seguridad social incorporarán los programas, proyectos y actividades que hayan sido calificados y definidos de conformidad con los procedimientos y disposiciones previstos en el Código de Planificación y Finanzas Públicas, las normas y directrices. En la formulación de la proforma se observarán con respecto al sector público, incluidas las de las empresas públicas, gobiernos autónomos descentralizados, banca pública y seguridad social. Se observarán las normas técnicas, directrices, clasificadores y catálogos emitidos por el ente rector del SINFIP. Estructura presupuestaria. Los presupuestos de cada una de las instituciones que forman parte del sector público no financiero se estructuran de acuerdo con la siguiente tabla. Aquí contamos con la ubicación donde está el sector público no financiero, la naturaleza económica donde están los ingresos y gastos y la finalidad donde se destinan los ingresos y gastos. La clasificación presupuestaria es un instrumento que nos sirve para manejar ordenadamente cada una de las operaciones relacionadas con el proceso presupuestario y nos permite facilitar la toma de decisiones. Indicaciones presupuestarias. Las políticas públicas en gasto funcional en materia presupuestaria establecen que el presupuesto debe presentarse y aprobarse por sectores de ingresos y gastos. La clasificación sectorial funcional es presentada para cumplir con la disposición constitucional de aprobar el presupuesto por sectores. El sector se identifica con la función independientemente de la institución que las realice. Con ello se refleja estrictamente el gasto de gobierno en cada función. En el sectorial tenemos que es por niveles de ingresos y gastos. En el institucional y de unidades ejecutoras los niveles contrales y desconcentrados forman el presupuesto general del Estado. Los sectores de gastos, la misión que corresponde a cada institución pública. La programática, lo que es la programa, actividad o proyecto de acuerdo a la misión. En la geográfica tenemos la localización geográfica del gasto, la fuente de financiamiento, el origen de los ingresos. El concepto de ingresos y objetivos del gasto, clasificación presupuestaria de ingresos y gastos. En la económica de ingresos y gastos, la naturaleza corriente, capital y financiera. Y por último, lo que es la funcional y orientación del gasto es la naturaleza de las funciones a las que corresponde el gasto y las vinculaciones a los objetivos y metas. Certificación presupuestaria. Ninguna entidad o organismo público podrá contraer compromisos, celebrar contratos, ni autorizar o contraer obligaciones sin la emisión de la respectiva certificación presupuestaria. Los créditos presupuestarios quedarán comprometidos en el momento en que la autoridad competente, mediante acto administrativo expreso, decida la realización de los gastos con o sin contraprestación cumplida o por cumplir, y siempre que exista la respectiva certificación presupuestaria. Obligaciones. Entre las obligaciones tenemos cuando deban realizarse pagos sin contraprestación de acuerdo con lo que dispongan las normas técnicas de presupuesto que dicten entre el rector de finanzas, o cuando se reciben de terceros obras, bienes o servicios adquiridos por autoridad competente mediante acto administrativo válido, haya habido o no compromiso previo. El registro de obligaciones deberá ser justificado y además comprobado con los documentos auténticos respectivos. Modificación del presupuesto. El ente rector de las finanzas públicas podrá aumentar o rebajar los ingresos y gastos que modifiquen los niveles fijados por el PGE, hasta por un total del 15% respecto de las cifras aprobadas por la Asamblea Constituyente. Estas modificaciones serán puestas en conocimiento de la Comisión de Régimen Económico, Tributario, Regulación y Control de la Asamblea Nacional en el plazo de 90 días terminado cada semestre. Todo incremento del presupuesto aprobado deberán contar con el respectivo financiamiento. Estos aumentos o rebajas no podrán modificarse en el límite de endeudamiento.
y deberá ser aprobado por la Asamblea Nacional. El presidente o presidenta de la República, a propuesta del ente rector, ordenará disminuciones en el presupuesto de las entidades de fuera del PCE, exceptuando las del gobierno autónomo descentralizado y la seguridad social, cuando se presenten situaciones extraordinarias e imprevistas que reduzcan los flujos de ingresos y de financiamiento, e imprevistas que reduzcan los flujos de ingresos y financiamiento de estos propuestos. Estos decrementos no podrán financiar nuevos egresos. Programación indicativa anual de la ejecución presupuestaria o PIA. La programación indicativa anual no es otra cosa que la programación financiera anual de la ejecución del presupuesto general del Estado aprobado por la Asamblea Nacional, cuya finalidad principal es de guiar la ejecución financiera de las instituciones del sector público no financiero, de modo que los requerimientos financieros se armonicen en los fondos disponibles de la caja fiscal. Dentro de los 15 días subsiguientes después de la aprobación del presupuesto general del Estado, se comunicarán a todas las instituciones públicas los lineamientos para elaborar el PIA. El incumplimiento de la entrega de herramientas hará que no cuenten con la programación cuatrimestral de compromiso y mensual de devengado para el primer cuatrimestre del año y por tanto no podrá ejecutar operación financiera alguna. 47. Programación cuatrimestral del compromiso PCC. Es el instrumento mediante el cual las instituciones públicas, específicamente sus unidades ejecutoras, guiarán sus compromisos con cargo del presupuesto vigente. Los montos fijados en el cuatrimestre serán el tope máximo de gestión en un periodo de 4 meses. La PCC se aprobará el último día laborable del mes que procede el comienzo del nuevo cuatrimestre y será aprobada por el Comité de Finanzas. Programación mensual de devengado. No es más que la programación mensual del devengamiento, las mismas que se convertirán en el techo mensual que considere la Secretaría de Tesorería para la aprobación de solicitudes, pagos y elaboración, se harán en forma simultánea a la aprobación de la programación cuatrimestral del compromiso. Modificaciones al PCC y al PMD. No se podrán realizar modificaciones por parte de las instituciones al PCC y al PMD y todo que no se ejecutó en el PMD pasará a formar parte de la programación del próximo mes dentro del cuatrimestre vigente. En caso que se quieran realizar modificaciones no contempladas en el PCC que afecten el total del techo presupuestario, se realizará la programación financiera del gasto. Modificaciones que alteran el PCC y el PMD de las unidades ejecutoras. Las modificaciones que alteren la programación del PCC y el PMD y que no afecten los techos institucionales de grupos y fuentes serán resueltas directamente por cada una de las instituciones. Programación financiera del gasto. Cuando una institución del sector público requiera una modificación del techo presupuestario que esté fuera de programación cuatrimestral del compromiso o de programación mensual del devengado, ya sea como aumento o disminución, debe solicitar aprobación por escrito al Ministerio de Finanzas con las justificaciones necesarias. Modificaciones a la PCC y al PMD en fuente de financiamiento sin afectación del grupo. La UDAF de la institución presentará la solicitud de cambio de fuente por parte de la unidad ejecutora sin que afecten los montos vigentes por grupos de gastos. Si ello es posible, autorizará la reforma o, caso contrario, pasará el requerimiento a la Subsecretaría de Presupuesto. Modificaciones a la PCC y a la PMD en grupo de gastos sin afectaciones de la fuente de financiamiento. La UDAF de las instituciones aceptará la solicitud de cambio de grupo de gastos por parte de la unidad ejecutora sin que afecten los montos vigentes por fuente de financiamiento. Si ello es posible, autorizar la reforma o, caso contrario, pasará el requerimiento a la subsecretaría. Competencia para la expedición de una modificación presupuestaria. Toda reforma presupuestaria se sustentará en un informe que deberá contener, como observamos aquí en la diapositiva en la imagen, base legal que baja a demostración de la viabilidad presupuestaria, ingresos, gastos, saldos no comprometidos y afectaciones de la programación cuatrimestral de compromiso, justificado de la reforma y su impacto en el programa, composición institucional de financiamiento y recomendaciones. Documento de aprobación. Toda modificación presupuestaria estará sustentada en una resolución presupuestaria con la correspondiente autorización. El ente rector de las finanzas públicas, titular, subsecretaría general de finanzas, subsecretario general de finanzas. Instituciones, máxima autoridad. Instituciones ejecutoras, máxima autoridad y funcionamiento, cabeza de la unidad administrativa, descentradas. Límites de endeudamiento para un gobierno autónomo descentralizado.
Les cuento que la relación porcentual calculada en cada año entre el saldo total de su deuda pública y sus ingresos totales anuales es sin incluir el 200% del endeudamiento. También tenemos el monto total del servicio anual de una deuda, que incluirá la respectiva autorización e interés y no deberá superar el 25% de los ingresos totales anuales sin incluir el endeudamiento. Tenemos también el destino del endeudamiento. Se lo hará únicamente para financiar programas, proyectos de inversiones para la infraestructura y que tengan capacidad financiera de pago. No olvidemos también el refinanciamiento de deuda pública externa en condiciones más beneficiosas para nuestro país. Responsabilidad en la ejecución. Contamos con 4 procesos para llevar a cabo la ejecución. Uno de esos es la grabación global de rentas. Tenemos también el pago de obligaciones con recursos de deuda. También tenemos el registro de las operaciones del endeudamiento. Y por último, tenemos los créditos contratados por el Estado a favor de las empresas financieras. Comité de Deuda y Financiamiento. El Comité de Deuda y Financiamiento estará integrado por el Presidente de la República o su delegado, quien lo presidirá, el ministro a cargo de las Finanzas Públicas o su delegado, y el Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo o su delegado. Por ende, cuenta con los deberes del comité: dictar directrices para la gestión de la deuda pública, normar, analizar y aprobar los términos y condiciones financieros de las operaciones del endeudamiento público. Se incluyen los contratos de mutuo de última deuda pública interna de los gobiernos autónomos descentralizados y de la deuda flotante. Gracias. La contabilidad gubernamental. Estas son aquellas que nos van a atender a establecer y poner en funcionamiento y mantener en cada entidad del sector público no financiero un sistema único de contabilidad que integre aquellas operaciones patrimoniales, presupuestarias y de costos, para asegurar lo que es la producción de informaciones financieras completas y confiables y oportunas que nos van a permitir tener una rendición de cuentas para la toma de decisiones y el control, mediante lo que son la adopción de medidas correctivas y para nuestras elaboraciones de estadísticas. Se tienen lo que son organizaciones contables, donde en cada entidad debe establecer una unidad encargada de aquella ejecución de acuerdo a su componente de contabilidad gubernamental. También existen entes financieros y unidades ejecutoras responsables. Estas van a ser responsables de la administración de sus presupuestos, donde deben disponer datos e información contable y presupuestaria individualizada con aquellos detalles que deben establecer para aquellos efectos del ente rector de aquellas finanzas públicas, de manera clara y concisa. Lo que son aquellas ejecuciones presupuestarias. Las ejecuciones presupuestarias son aquellas informaciones contables que son contenidas de las operaciones financieras, donde nos van a reflejar tanto las ejecuciones presupuestarias como aquellas transacciones de caja. ¿Para qué? Para aquellos efectos contables donde la ejecución presupuestaria nos va a generar en cada ejercicio. Considerando aquellos ingresos que deben ser con todos los derechos de cobro y aquellos gastos que son aquellas obligaciones derivadas de la recepción de bienes y servicios que hemos adquirido por autoridad competente, mediante un registro contable de aquellos ingresos y gastos presupuestarios que se debe efectuar con conformidad con lo previsto al principio contable del devengado, donde primordialmente la ejecución presupuestaria debe estar en la mano con la ejecución y la planificación para un buen funcionamiento de aquellas instituciones o empresas utilizando la ejecución presupuestaria. Este también tiene lo que es una normativa aplicable, donde el ente rector de las finanzas públicas tiene la facultad primativa para expedir, actualizar y difundir aquellos principios, normas técnicas, manuales, procedimientos instructivos y más disposiciones contables, que serán de cumplimiento obligatorio por parte de aquellas entidades y organismos del sector público no financiero. Posee un catálogo de cuentas, donde esta norma nos va a regular la estructura del catálogo de cuentas, ya que es su nivel de obligatoriedad codificada, donde esta es una base ordenada de acuerdo con la naturaleza de aquellos activos, pasivos y patrimonio, identificando los recursos de propiedad y dominio del Estado, sus obligaciones directas y la participación patrimonial de aquellos ingresos o aquellos gastos que tengan dichas instituciones o empresas públicas, financieras o no financieras. Componente de tesorería.
contenido y finalidad. Esto nos comprende el conjunto de normas, principios y procedimientos utilizados en la obtención de depósito y colocación de aquellos recursos financieros públicos, en la administración y custodias de dineros y valores, que van a generar por el pago oportuno de aquellas obligaciones legalmente exigibles y en la utilización de tales recursos de acuerdo a que son sus presupuestos correspondientes, en función a su liquidez de caja fiscal a través de una cuenta única de lo que es el Tesoro Nacional. Componentes de tesorería están las cuentas únicas del Tesoro Nacional, dentro de ello deriva la administración financiera y responde a las necesidades de patio. Luego de eso está el punto 7.8.1 que corresponde a la programación de caja. Este determina las operaciones de los ingresos y gastos públicos que afectan al saldo de caja del Tesoro Nacional y a los movimientos de la deuda pública para cubrir obligaciones y la liquidez necesaria. En otra parte está el punto 7.8.2 que es el Sistema Único de Cuentas. Este está conformado por la cuenta única del Tesoro Nacional, las subcuentas del Gobierno Autónomo Descentralizado, las cuentas de la Seguridad Social, las cuentas de las empresas públicas y las cuentas de la banca de la pública. Y su operatividad constará en el Reglamento Orgánico de la Planificación y Finanzas Públicas. En el punto 7.8.3 tenemos la banca pública, los recursos que manejan a través de la banca pública, considerando en lo pertinente las respectivas normas técnicas y capacidades de gestión de las entidades que conforman la banca pública. En el cobro o pago o transferencias de dichos recursos se podrá realizar transferencias de dichos recursos a través de otras entidades financieras. En el punto 7.8.4 el 7.8.4 gestión y acreditación de los recursos públicos. El PGS gestionará a través de la cuenta única del Tesoro Nacional abierta en el depositario del oficial, que es el Banco Central del Ecuador, con las subcuentas que en el ente rector de las finanzas públicas considere necesarias. Para el manejo de los depósitos y créditos de las empresas públicas, de los gobiernos autónomos descentralizados y las demás que correspondan, se crearán cuentas especiales en el Banco Central del Ecuador. La salida de los recursos de la cuenta única del Tesoro Nacional se realizará sobre la entidad, sobre la base de disposiciones de las autoridades de pago de las entidades y organismos pertinentes y del ente rector. 8.5 tenemos la gestión de anticipo. Dentro de ello tenemos los organismos y autoridades del sector público, que dentro de ello están los anticipos, los proyectos, los desembolsos y los fondos a rendir cuentas. Por otra parte tenemos los fondos de reposición. Las entidades y organismos del sector público pueden establecer fondos de reposición para la atención de pagos urgentes, de acuerdo a las normas técnicas que para que él emita el ente rector de las finanzas públicas. La liquidación de estos fondos se efectuará dentro del ejercicio fiscal correspondiente. Por otra parte tenemos el manejo de liquidez. En el ente rector de las finanzas públicas manejará y administrará los excedentes de liquidez de la cuenta única del Tesoro Nacional y de conformidad con las normas técnicas que emita para el efecto. Por otra parte tenemos los excedentes, que todos los excedentes constituirán ingresos del PGE del siguiente ejercicio fiscal. Los excedentes de caja de los gobiernos autónomos descentralizados que se mantengan al finalizar el año fiscal también constituirán en ingresos del siguiente ejercicio fiscal. Por otra parte tenemos el certificados de tesorería. El ente rector de las finanzas públicas podrá emitir certificados de tesorería para financiar egresos permanentes o no permanentes. No constituirán obligaciones de pago, no estarán sujetos para su emisión de trámite y requisitos previstos para operaciones de endeudamiento público, excepto a la escritura pública cuyo contenido será establecido. Hola, mi nombre es Carol y yo le voy a hablar sobre la transparencia fiscal. El libre acceso a la información. El Estado garantiza a la ciudadanía el libre acceso a toda la información presupuestaria y financiera que generan las entidades públicas conforme a la ley. Se exceptúan de estas disposiciones los planes de negocio, las estrategias de negocio y los documentos relacionados para las empresas públicas y la banca pública.
El sistema de información. El ente rector de las finanzas públicas deberá establecer un sistema de información y amplia difusión que servirá de base para el control de la función legislativa, así como de la ciudadanía. Ese incluirá la información relativa al cumplimiento de lo dispuesto en el Código de Planificación y Finanzas Públicas y en la legislación vigente. Según el artículo 289 de la Constitución de la República del Ecuador, la contratación de la deuda pública en otros niveles del Estado se regirá bajo la planificación y el presupuesto, y estos serán autorizados por el Comité de Deuda. Los gobiernos autónomos, las entidades a cargo de la seguridad social, las empresas públicas y la banca pública podrán establecer sus propios mecanismos de información. Publicación de los estados financieros. Las empresas públicas y las entidades financieras públicas y en general los organismos productores y comercializadores de bienes y servicios deberán publicar sus estados financieros debidamente auditados. Información financiera, presupuestaria y de gestión de la ciudadanía. Las entidades y organismos del sector público divulgarán a la ciudadanía la información financiera, presupuestaria y de gestión sin perjuicio de presentar la información a los respectivos organismos de fiscalización y de conformidad con la ley. Responsabilidades y sanciones. Sanciones por comprometer los recursos públicos sin certificación presupuestaria. Ninguna entidad u organismo público podrá contraer compromisos, celebrar contratos, ni autorizar o contraer obligaciones sin que conste la respectiva certificación presupuestaria. Los funcionarios responsables que hubieran contraído compromisos, celebrados contratos o autorizados o contraído alguna obligación sin que ésta conste en los respectivos certificados presupuestarios deberán ser destituidos de sus puestos y la máxima autoridad será la encargada del manejo presupuestario. El incumplimiento de las obligaciones previstas en el Código de Planificación Finanzas Públicas, estas deberán ser sancionadas con una multa de hasta 2 remuneraciones mensuales unificadas. Información financiera, presupuestaria y de gestión para la ciudadanía. Si los funcionarios o servidores públicos de las entidades y organismos del sector público no enviaren la información señalada en el Código de Planificación y Finanzas Públicas o en normas técnicas dentro del plazo previsto, se le podrá aplicar una sanción de hasta 3 remuneraciones, de las cuales percibe el funcionario o servidor que era responsable del envío. Crear cuentas o fondos. Cualquiera que sea el origen de los recursos de las entidades o organismos del sector público, no podrá crear cuentas o fondos u otros mecanismos a través del cual se pueda manejar el control de los ingresos y de los egresos. Establecimiento de tasas. Las entidades y organismos del sector público que forman parte del presupuesto general del Estado podrán establecer tasas para la presentación de servicios cuantificables e inmediatos. Estas tasas podrán ser tales como el peaje, el control, las inspecciones, la autorización, los permisos, la licencia, entre otros. La responsabilidad como valor ético de los servidores públicos. La lucha contra la corrupción nos exige pensar con honradez, actuar con justicia y responsabilidad. Sin responsabilidad no hay ética. La falta de atención de las personas que toman las decisiones de carácter socioeconómico se explican como una falta de responsabilidad. Responsabilidad también es actuar con solidaridad. Una ética responsable y solidaria es hoy más que nunca una cuestión urgente, porque hay situaciones que lo ameritan. De unas respuestas integrales, oportunas, para la protección social de aquellos lugares menos favorecidos. Si somos responsables en el cumplimiento del propio deber eficaz, contribuiremos a un mundo mejor. El mundo no podrá mejorar si cada uno de nosotros no contribuimos a esa mejora. Justicia, honradez, veracidad en la función pública. La justicia, según John Rawls, es definida como un complejo de 3 ideas: libertad,
igualdad y recompensas por los servicios que contribuyan al bien común. Ser justo y veraz son dos actitudes éticas que siempre van a estar unidas. Las personas veraz suelen siempre buscar la justicia, dando a cada uno lo que le corresponde. Ser justo también significa ser radicantemente veraz. Por lo tanto, ser una persona justa debe ser aquella que desde la veracidad obra para bien.